Bueno, muy buenos días. Vamos a continuar entonces con la última parte que nos faltaba de la clase, en la cual vamos a analizar los métodos para calcular el tamaño de una fuerza de ventas. Entonces, hay que tener en cuenta que hay varios métodos para calcular el tamaño. Vamos a analizar nosotros cuatro de ellos. El primero es el de cargas uniformes de trabajo. Cargas uniformes, es decir, repartirle a esos vendedores, a esa fuerza de ventas, de manera similar el trabajo. Esto se hace cuando hay clientes fijos con frecuencias y tiempos de visita determinados. Usualmente se utilizan para el comercio en consumo masivo y cuando la venta es generalmente relacional. Entonces, porque hay unas categorías de clientes, porque hay unas frecuencias relacionadas y porque hay un tema de visitas ahí importantes, entonces, ¿qué se hace? Ya lo vamos a ver más adelante con un poco más de detalle. También otro es la rentabilidad del vendedor. Se utiliza un estado de resultados para cada vendedor. Esta es una forma, un método puntualmente financiero, donde básicamente se determina cuánto cuesta y cuánta rentabilidad genera, ¿cierto? Se supone que cada vendedor tiene que ser rentable, tiene que pagarse por sí mismo su sueldo y sus comisiones, entonces por eso este se enfoca en ese tema financiero. Y se aplica cuando puede tener una muy clara descripción y control de los costos dentro de la empresa. Los otros dos métodos que se pueden utilizar es por el potencial de ventas, es decir, hay un análisis puntual de cuál es el potencial de ventas que puede existir o el pronóstico de ventas que pueda haber dentro de la empresa. Esto es calculado por mercadeo, pero se requiere volver en términos reales ventas. Se calcula por el mercado natural, por temas de alta rotación, por temporadas vacacionales, es decir, hay algunos productos o servicios que dependiendo de la temporada, pues pueden tener entonces esa variación. Y un último análisis, un último método es el representante del fabricante, que son agentes comerciales y distribuidores. Existe donde el volumen de ventas no justifica estructuras directas rentables, es decir, hay empresas que tratan de no constituir su fuerza de ventas directamente, sino que le asignan esa responsabilidad o hacen alianzas o acuerdos comerciales con otras empresas comercializadoras para que distribuyan su producto o su servicio en algunos casos. Ahí pues digamos que la empresa es como si fuera una especie de outsourcing que entregan esa comercialización a otra empresa. Entonces acá, comenzando con ese primero para el tema de cargas uniformes, es importante entonces hacer varios análisis. Uno, clasificar los clientes por categorías o por volumen de compra, por el tipo de compra que ellos realicen. Es importante tener en cuenta la frecuencia y duración de cada una de las visitas, el tiempo total para hacer todas las visitas y un tiempo disponible que el vendedor dispone para esas visitas. Así se puede calcular la cantidad de vendedores. Entonces, una fórmula sencilla que es número total de horas necesarias para todos los clientes sobre el número de horas disponibles solo para visitas a los clientes. Con eso vamos a obtener el número de vendedores que necesitamos. Vamos a hacer un ejemplo. Hay una empresa que cuenta con tres tipos de clientes clasificados de acuerdo con su número de ventas. Normalmente en las empresas se pueden clasificar en clientes tipo A, tipo B o tipo C. De allí entonces que esos clientes puedan estar enfocados de acuerdo a su volumen de compra. Eso es muy importante. Entonces, esos clientes tipo A, pues pueden ser los que mayor volumen de compra tengan. Entonces, para este caso, hay 160 clientes tipo A, 225 clientes tipo B y 330 clientes tipo C, con una frecuencia de visitas de 1, 2 y 4 mm, al mes. Eso pues
con un cálculo de visitas de 60, 50 y 40 minutos respectivamente. Entonces, si hacemos la cuenta abajo, pues da que el cliente tipo A, para visitar todos los clientes tipo A con frecuencia de una visita al mes, necesitamos 9.600 minutos, ¿cierto? Para los tipo B, que son 2 visitas al mes, necesitamos 22.500 minutos. Y para visitar los 330 clientes 4 veces al mes con visitas de 40 minutos cada una, necesitamos 52.800 minutos, ¿cierto? Si eso lo llevamos a términos de horas, tenemos que requerimos para visitar todos esos clientes 1.415 horas al mes. Entonces ya tenemos un primer dato, que es ese numerador en la fórmula anteriormente vista. Obtenemos entonces que hay que tener en cuenta algo. Normalmente los vendedores pues no destinan todo su tiempo a las ventas puntualmente, sino que deben hacer otras labores dentro de la empresa. Vamos a considerar para este ejemplo muy cercano a la realidad lo que puede pasar en Colombia con una jornada laboral de 45 horas. Podríamos mirarlo así, pues puede subir a 48 o puede bajar, teniendo en cuenta que en Colombia la jornada máxima laboral semanal es de 48 horas, pero para términos de este ejercicio lo vamos a hacer con 45. Si esa persona trabaja 5 días al mes, 9 horas, perdón, a la semana, 5 días, 9 horas, son 180 horas laborales por mes, ¿cierto? 9 por 5, 45 por las 4 semanas, ahí da las 180 horas laborales por mes, es decir, lo que tiene disponible para hacer todas las actividades. Sin embargo, en el tiempo administrativo, la persona puede gastarse 15% de su tiempo en reuniones de ventas y demás de todo el equipo comercial, puede ser un 10%, en capacitaciones un 5% y el desplazamiento, que es muy importante, es decir, los tiempos muertos que hay entre un cliente y otro durante las visitas, pues se deben tener en cuenta también, es un 8%. Es decir, que esa persona tiene un 38% de actividades diferentes a las ventas. Y le quedaría entonces, perdón, eso da un 32, si no estoy mal, creo que aquí está mal la suma, da un 32% entonces, es decir, que le queda disponible un 68% para las ventas. Entonces, calculando entonces que le queda ese 68%, ya tenemos el total de horas para visitar a los clientes que nos dio 1.415. Vamos a ver cuánto número de horas disponibles hay para visitas a los clientes, ¿cierto? Si es el 62%, si es el 62% de tiempo que tiene disponible, perdón, acá ya retomamos la presentación, si es el 62%, sí, perdón, atrás estaba bien la suma, aquí fue que me equivoqué en este 68, sí es 62%. Si nos queda ese 62% disponible, hay que calcular cuánto es el 62 de las 180. Ese 62% de las 180 son 111.6 horas efectivas para realizar visitas al mes. Entonces, ya teniendo las 1.415 sobre las 111.6 horas, vamos a necesitar 12.7 vendedores, es decir, 13 vendedores. Este es un tema de cargas uniformes, porque como bien lo vimos, estamos asignando el mismo número de clientes a todos los vendedores. Listo. El segundo método es por rentabilidad. Este es bien importante porque lo decíamos, es un indicador netamente financiero. Entonces, hay que tener en cuenta, bueno, cuáles son las ventas que realiza cada uno de los vendedores. A esas ventas, por supuesto, hay que restarle el costo de la mercancía vendida y ahí nos va a dar una utilidad bruta. A esa utilidad bruta hay que descontarle los gastos de ventas, que por supuesto los gastos de ventas están el salario más las prestaciones. Recordemos que para términos didácticos acá en nuestro ejercicio vamos a utilizar prestaciones del 52% aproximadamente la carga prestacional y ya el salario que se asigne. Pero pues unas comisiones también que es importante lo que se establezca dentro de la empresa, que puede ser el 1%, el 2%, o lo que se acuerde con ese vendedor,
Y importante tener en cuenta si las prestaciones hacen, perdón, si esas comisiones van a tener una carga prestacional también, ¿cierto? Hay empresas que definen que las comisiones no tengan carga prestacional, otras donde sí, entonces es importante tener en cuenta si se suman gastos de viaje o en este caso, si hay un tema de movilidad, si hay un tema de desplazamiento, cuánto se gasta un vendedor al mes en desplazamientos y demás, y si hay otros gastos asociados en la venta. Puede que en algunos casos se sumen algunos temas de representaciones u otros gastos de viaje diferentes que puedan surgir, ¿cierto? Ese tipo de cosas se suman ahí. Entonces, a partir de ahí sale un margen neto de otros gastos y por supuesto, si esto da positivo, quiere decir que ese vendedor es rentable. Si da negativo, pues obviamente ese vendedor tendrá que tener un volumen mayor de ventas que garantice su ingreso y la sostenibilidad. Entonces, cada vendedor que se contrate se debe pagar por sí mismo, con utilidades, es decir, lo que estamos haciendo aquí en el ejercicio. Hoy se evalúa y se remunera por estado de resultados y no por ingresos. Cuando hay que vender para lograr ese resultado, o cuánto hay que vender para lograr ese resultado. Por eso decíamos que es un tema 100% financiero. Un tercer análisis es por potencial de ventas. Mercadeo calcula el potencial de mercado que hay que colocar ese volumen de ventas y hay un cálculo promedio de ventas que puede lograr el vendedor en su mercado natural. Entonces acá es simplemente este cálculo donde el número de vendedores está, el total de ventas pronosticado, que lo puede decir mercadeo, esto va a estar en términos de dinero, en términos de plata, supongamos que sean 200 millones o 300 millones y que cada vendedor pueda vender alrededor de 10 millones de pesos, por poner un ejemplo. Ahí, entonces, de hecho, acá lo podríamos tener un pronóstico de ventas de 100 millones de pesos y cada vendedor podría vender alrededor de 8 millones de pesos. Es decir, que necesitamos 12.5 vendedores para cumplir con esta meta teniendo en cuenta ese potencial de ventas. Y hay uno que es el de representante del fabricante, que era el último que hablábamos, que no hay un cálculo numérico específico, pero sin embargo se hace porque la empresa no le es rentable tener vendedores en esas zonas, no le es rentable tener vendedores en esas zonas, entonces le asignan a otra empresa, como mencionábamos, un estilo de outsourcing, donde tiene representantes de la marca en ciertas partes, pero esos representantes trabajan por unas comisiones puntuales. Esas comisiones pueden ser más altas porque no hay un salario fijo asignado, pero es lo que representa ahí entonces el beneficio para la empresa. Hay varias empresas del sector agropecuario que utilizan este tipo de alianzas en algunos municipios, en algunos pueblos, entonces tienen esos representantes, llámese que tengan algunas tiendas agropecuarias y demás y se convierten entonces en aliados comerciales bajo esta figura. Listo. ¿Cuál va a ser entonces el entregable para este ejercicio? El entregable para el próximo martes, que fue que acordamos en nuestra clase de anoche para el martes 18 de mayo, va a ser lo siguiente. Vamos a tener en cuenta entonces todos los costos que venían asociados de las estrategias de marketing que ustedes iban a implementar con su producto. Acá vamos a continuar con el mismo producto. Es importante que aquellos que hubieran tenido en cuenta por allá algún vendedor, pues lo saquemos y lo incluyamos en esta parte y dejemos el resto asociado como a las estrategias de marketing. Entonces, vamos a establecer, ustedes van a establecer cómo sería el organigrama ideal para establecer una gerencia de ventas para ese producto, teniendo en cuenta los mercados a los que ustedes van a enfocarse.
importante que si es un tema nacional, internacional, pues dependiendo de las estrategias que utilizaron, si van a tener que desplazar a un vendedor hacia un país diferente, si van a tener que tener vendedores en algunas ciudades, o si todo va a ser a través de videollamadas, o si todo va a ser a través de llamadas o de correo. Bueno, ya ustedes lo definen, pero entonces van a establecer ese organigrama donde hay un gerente de ventas y de ahí se van a desprender algunos vendedores que ustedes, dependiendo de las 4 clasificaciones que están, pueden utilizar una de ellas o ambas, si les puede aplicar, dependiendo de ese mercado que ustedes tienen, para poder entonces entrar a hacer toda la gerencia comercial y de ventas. Van a asignar salarios, el que ustedes consideren que un gerente de ventas, de acuerdo a lo que ustedes conozcan, a su experiencia, a lo que puedan averiguar, puede tener, y van a asignar también un salario y una escala de comisiones para cada uno de esos vendedores. ¿Listo? Eso al final nos va a dar unos costos, que sumado a los costos de las estrategias de mercadeo, pues va a haber un gran costo global, que eso es el insumo principal para entregarle a las gerencias financieras o a las gerencias generales de las empresas para analizar cuánto vale todo lo relacionado con mercadeo y ventas. ¿Se pueden atrever ustedes a hacer un tema de metas comerciales, pues teniendo en cuenta todos esos costos asociados? Porque recuerden que las ventas tienen que absorber, pues por supuesto, todo ese esquema comercial. Aquí no pensemos tanto en el tema administrativo, que tendríamos que subirle pues un poco a esas metas, pero pensemos en que las metas comerciales y las ventas que hagamos al menos cubran todo lo que tiene que ver con la gerencia comercial y con las estrategias que ustedes ya habían costeado. Analicemos qué número de vendedores se requiere, si lo hacen por un tema de cargas uniformes. Analicen temas de rutas, por ejemplo, si pueden hacer entregas, en qué momento, ¿cierto? ¿Cómo serían las rutas ideales, dependiendo de esas que vimos anoche también, o todo lo que ustedes consideren importante en este caso. Pueden utilizar, por ejemplo, una herramienta de mapeo en Google a través de Google Maps. Ustedes en Google Maps pueden colocar los posibles clientes que van a visitar, dónde están ubicados y con qué frecuencia, y así pueden también sacar un estimado de costos de una posible ruta que puedan tener para ese producto o servicio que están desarrollando, pues en su caso el de productos. Listo, es entregable entonces, como dijimos, para ese martes. Lo pueden hacer también en una presentación en PowerPoint. Utilicen en PowerPoint la herramienta de grabar para que lo hagan tipo sustentación también y me lo envíen al correo. Eso es bien importante, pues, porque las diapositivas nos pueden decir cosas, pero cuando hay una explicación asociada, pues podemos tener un mejor resultado. Listo. Siendo así entonces, pues les agradezco muchísimo a todos por haber compartido este módulo de gestión de mercado y ventas en el sector agropecuario, y espero verlos en una próxima oportunidad. Cuídense mucho y les deseo un feliz día.